Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Bienvenidos a Conexión Vital, el programa de salud más visto en Colombia, el programa del Dr. Rojas, agradeciendo siempre su presencia y su existencia en este momento desde la India, acompañándonos desde el aprendizaje, desde el conocimiento. Día a día en nuestras redes sociales, @Dr. Rojas, tanto en Facebook como en Instagram, Santiago Rojas, su hijo, el Dr. Rojas y Claudia Gómez han estado incansablemente montando una serie de videos y de experiencias que han cosechado allí. Hace unos días nomás hablaban de la importancia de algunas plantas medicinales que encontramos por acá, que encontramos en cualquier parte en Colombia y que dejamos de lado muchas de las propiedades terapéuticas que tienen a la hora de combatir muchos de los trastornos, de las disfunciones y de las enfermedades que presentamos en el día a día en nuestras consultas médicas. Plantas como la moringa, plantas como la ortiga, diferentes plantas que allá en la India utilizan en el día a día, porque están en un hospital durante 10 días aprendiendo lo que hacen los médicos allá. Medicina que no existe hace 60 años como las terapias que conocemos hoy en día como normales o tradicionales. La terapia del medicamento, la terapia de la cirugía, que como siempre diré es necesaria y la agradecemos infinitamente, porque sin ella muchos de los trastornos que aquejaban al ser humano hace unos 80, 90 años nos estarían aún pasando la factura y realmente cobrando nuestras vidas, porque nuestra expectativa de vida estaba totalmente reducida debido a ellas. Y gracias a este progreso de la medicina mucho ha avanzado. Pero hemos avanzado en medicina aguda, en tratamiento agudo de los trastornos de enfermedad y nos hemos quedado muy atrás en el tratamiento crónico de las enfermedades, que debería ser la prioridad, porque según estadísticas, el 90% de las consultas médicas hoy en día, 2022, son por trastornos crónicos, son por enfermedades que se llaman enfermedades inflamatorias de bajo grado, dígase hipertensión, dígase infarto agudo del miocardio, dígase falla cardíaca, dígase insuficiencia renal, dígase diabetes, dígase Parkinson, como la queramos llamar. Todos estos conceptos son situaciones que no empezaron hace un día. Como me decía ayer un paciente, no, es que yo estaba normal y de repente me llegó la hipertensión, de repente no llega nada. Como dice el doctor Rojas, hace falta 20 años para que un hombre haga algo de la noche a la mañana, porque definitivamente no es de la noche a la mañana que surgen estas enfermedades, son trastornos crónicos que van apareciendo con muchos componentes inflamatorios, vasculares y estos componentes que tienen estas enfermedades está claro desde hace más de 5.000 años en la medicina ayurveda, desde hace más de 3.500 años en la medicina tradicional china, que nuestros aliados más maravillosos son las plantas medicinales. Y allá está el doctor Rojas aprendiendo y trayendo cada vez más conceptos que nos nutren. Hay un video maravilloso que les recomiendo ver sobre la moringa. Qué maravilla, qué cantidad de propiedades terapéuticas y además un suplemento alimenticio tremendo que no reemplaza una alimentación balanceada, a pesar de tener tantos componentes, pero que sí deberíamos incluirlo más, en tés, en bebidas, en preparaciones alimenticias, que era lo que estaban mostrando ellos allá, cómo lo hacían. Entonces, qué bueno que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan ampliando día más estos conceptos de educación que queremos compartir con ustedes. El día de hoy venimos con un programa cargado de mucha información, precisamente. Quiero que estemos muy atentos porque estas son situaciones de salud que día a día vemos en nuestros pacientes y son las enfermedades vasculares. Vascular es de nuestros vasos. Entonces nosotros tenemos toda una red de vasos como de tuberías que van por todo nuestro cuerpo, por toda parte. En todo donde haya tejido debe haber vasculatura para que llegue sangre allí y además absorbamos la sangre que ya no tiene oxígeno para poder
llevarlo de nuevo al corazón y a los pulmones y que allí se haga todo el proceso de oxigenación gracias a la respiración maravillosa que tenemos y que con esto los tejidos se puedan volver a nutrir. El tejido vascular pues nace con nosotros y cuando nace tiene algunas capacidades mínimas. Es un tejido que es elástico. Bueno, hablamos de las arterias. Las arterias tienen una serie de capas que tienen una musculatura, porque las arterias tienen una fuerza contráctil. Ellas, con su capa muscular, mantienen la sangre dentro de los tubos y garantizan una presión arterial que lleve la sangre a todos los lugares diferentes, que en primera instancia empieza con el corazón. Entonces, mi corazón late y cuando late, eyecta la sangre por nuestra arteria principal y va a distribuirse en todo nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Que esa sangre va gracias a la presión del corazón. Y en la medida que avanza, naturalmente perderá presión, especialmente si va hacia arriba, porque va en contra de la gravedad. Tal vez hacia abajo podrá ser un proceso un poco más sencillo, gracias a la gravedad que va llevando esta presión arterial hasta los pies. Pero cuando llega a los pies, pues ya no tenemos corazón allá. Y no hay una bomba que genere que suba nuestra sangre a la cabeza y al corazón nuevamente. Y ¿qué ocurre acá? Aparecen las venas. Entonces, las arterias llevan la sangre del corazón a nuestros tejidos y las venas llevan la sangre de nuestros tejidos al corazón. Entonces, digamos que estamos en el dedo pequeño del pie izquierdo y allí encontramos nuestra arteria, pues del dedo pequeño, deja la sangre sobre todo el músculo, sobre la piel, sobre el cartílago, sobre todos los tejidos que hayan allí y sacamos de allí a través de la vena pues todo el proceso vascular, toda la sangre que ya no funciona. Una vez empieza a subir, si ustedes se dan cuenta, no tenemos un corazón en el dedo pequeño del pie. No hay forma de que suba desde allá. Y por eso tenemos nuestro segundo corazón, que se llaman los músculos. Especialmente los músculos de los gemelos, de los musculitos que tenemos en la parte de atrás del pie, debajo de la rodilla. Estos músculos, al generar contracción por el movimiento, por la actividad física, por el ejercicio, lo que hacen es generar un ascenso de la sangre a través de estas venas. Pero yo quiero que se vayan a imaginar, y si no la conocen, pues entren rápidamente a internet y miren cómo es por dentro una guadua. Porque, ya les dije, las arterias tienen los musculitos que se encargan de bombear y de mantener la sangre allí, pero las venas se aplastan, o sea, ellas no tienen forma de sostenerse solas así, en la forma normal. Y cuando ellas se aplastan, la tarea es que cuando va subiendo la sangre por la misma bomba muscular, debe haber algo que haga que la sangre no baje otra vez, digamos, hasta el dedo pequeño del pie. Y aquí es donde quiero que los que vieron la guadua, los que lo conozcan, relacionemos esto con nuestras venas, porque son idénticas. Resulta que esas venas tienen una serie de capas, como de barreritas, en la medida en la que va subiendo. Tiene traveses así. Entonces, aprieto mi músculo, sube sangre, y apenas sube sangre, está como esta columnita acá, esta viga acá, que hace que la sangre no vuelva a bajar. Y sube y vuelve a aparecer la columnita, y sube y vuelve a aparecer la columnita, hasta que ya llega a una zona donde podemos tener una mayor succión. Este es uno de los mecanismos básicos del movimiento vascular, y ya hablamos de la diferencia de las arterias y de las venas, porque hoy quiero que vamos hablando cositas de cada uno de los problemas vasculares, que son muchísimos. Tenemos uno que son así de frecuentes hoy en día, que es la enfermedad vascular periférica, o lo que llamamos problemas de circulación en los pies, que cada vez más los tenemos, por múltiples razones. En realidad, con lo que les acabo de explicar, ya está casi dicho cuáles son la mayoría de las razones por las cuales ocurren esto, pero ahorita les voy a ampliar un poquito más. Pero también tenemos otras. Por ejemplo, tenemos la ateroesclerosis, que es cuando nuestras arterias, entre comillas, se ponen duras, pierden esa flexibilidad natural de las cuales ya les hablé por la capa muscular, se endurecen y no permiten que haya una buena movilización de la sangre. Otro que está así, me preocupa incluso porque tenemos pacientes desde los 28 años, 30 años con esto, y es la hipertensión arterial. Y muchas veces lo damos por algo normal, como, no, pero es que es la hipertensión, o sea, eso lo tenía mi abuelita y lo tenía mi papá. Yo me puedo morir con eso, no hay ningún problema. Pero es una enfermedad grave,
Es una enfermedad que de no controlarse de forma adecuada nos puede llevar a otros trastornos vasculares, ¿como cuáles? Como por ejemplo el ataque isquémico al corazón, que el corazón básicamente se tapone, pierda la capacidad de fluir sangre hacia el músculo del corazón, porque a pesar de que el corazón bote sangre, pues él necesita también sangre para que el músculo funcione. Entonces ahí tenemos las carótidas, las coronarias, y estas arterias llegan al corazón y nutren ese musculito para que pueda tener una buena capacidad contráctil y botar la sangre. Pero también tenemos los problemas a nivel cerebral, ¿cierto? Los infartos del cerebro son cada vez más comunes, lo que llamamos accidentes cerebrovasculares, que pueden ser de dos tipos, hemorrágicos o isquémicos, y que día a día tienen una gran carga de enfermedad. Ese concepto de carga de enfermedad es importante porque lo que habla de la carga de enfermedad es qué tanto me afecta en el día a día, en mi comportamiento normal del día a día, una enfermedad. Y definitivamente que me dé un infarto en el cerebro me puede afectar de múltiples formas. Tenemos desde las personas que tienen, por ejemplo, parálisis de medio cuerpo, hasta las personas que en otros casos podrían tener una serie de trastornos a nivel de los sentidos, como por ejemplo la pérdida de la visión hacia unos lados, pérdida de la audición, pérdida del gusto, del olfato. Además de eso, el movimiento muscular que pues, se pierde, porque básicamente pierde la tonicidad de los músculos y muchas otras complicaciones. Quiero decirles que todo esto se engloba en nuestro concepto de enfermedad vascular y como estas muchas otras, pero a pesar de que todos parezcan en tan diferentes partes, unos en los pies, otros en el corazón, otros en el cerebro, todos guardan una serie de patrones que se repiten para que aparezcan. Lo que yo digo, un común denominador. Todos guardan una serie de procesos que con nuestros hábitos llevamos poco a poco a tener y que de la noche a la mañana nos termina generando estas situaciones. Porque para acumular un daño de ese tipo en las regiones vasculares hay que haber pasado una serie de procesos de adaptación, que el cuerpo, se generen los daños a nivel vascular, que el cuerpo repare, que volvamos a dañar, que el cuerpo repare, que volvamos a dañar, hasta que el cuerpo dice, yo ya no más. O sea, yo ya paso la carta de renuncia, porque es que yo ya no soy capaz de aguantarme el cigarrillo, ya no soy capaz de aguantarme el alcohol, ya no soy capaz de aguantarme los ronquidos y la respiración por la boca, ya no soy capaz de aguantarme la carga de insulina tan impresionante que tiene mi cuerpo con el azúcar, ya no soy capaz de aguantarme la falta de ejercicio y muchas cosas que vamos a profundizar en este programa. No son de regaño, porque yo quiero que tengamos todos esto en cuenta y es que todos estamos en el mismo proceso, que es el proceso de salud, el proceso de cuidarnos, el proceso de entender que a través de nuestros hábitos transformamos nuestra vida. Yo, a pesar de ser la persona que les está comunicando y educando en este momento a ustedes, les puedo decir, también tengo que comer saludablemente. Y si no como saludablemente, voy a tener consecuencias en mi cuerpo. Yo también tengo que hacer ejercicio. Y en estos días lluviosos, en los cuales a veces uno quiere estar en la cama, levantarse a las 6 de la mañana a hacer ejercicio no es sencillo. Es todo un trabajo al cual hay que dedicarse y también lo debo vivir yo. Entonces, porque yo diga que por comer mucho azúcar se me llena la sangre de grasa y esa grasa se me acumula en las arterias y entonces me termina dando un infarto en el corazón. Y si a ti en casa ya te dio el infarto en el corazón, no significa que entonces me tengo que sentir culpable, porque ninguno hacemos las cosas por hacernos daño. Todos hacemos las cosas creyendo que es lo mejor que podemos hacer. Obvio, si a mí mi mamá me educó a punta de sancochos, aguapanelas, dulces, pues eso es lo que yo voy a comer y voy a creer que es bueno y me va a nutrir. Porque es que mi mamá no me daba esa comida por afectarme, me daba la comida por puro amor. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué no somos culpables? No somos culpables porque para ser culpables tendríamos que tener conocimiento que eso me iba a llevar a esa situación. Y ahí, aún sabiendo eso, lo hago. La diferencia es que somos responsables. Y ahí es cuando hablamos con frecuencia nosotros de que seas responsable de tu propia salud. Porque la responsabilidad implica que yo asumo las necesidades de mi día a día, asumo mis hábitos y tomo decisiones para conseguir salud. Y que en ese momento yo no tenía el conocimiento que estoy cosechando en ese momento. Entonces lo único que puedo hacer es mandarme amor y compasión a esa formación de persona que era en su momento, que me llevó a la enfermedad, e incluso, ¿por qué no agradecer? Agradecer que
todas esas situaciones ocurrieron para que a mí me diera la enfermedad que me llevó a darme cuenta que necesitamos hacer cambios, que la enfermedad es un camino, que la enfermedad es la forma en la cual mi cuerpo me habla para que tomes decisiones diferentes, para que hagas de tu vida algo mucho más agradable, mucho más amigable, mucho más saludable y mucho más feliz. Los invito pues a que sigan con nosotros en Conexión Vital, no se despeguen porque vamos a hablar de trastornos vasculares y cómo poderlos corregir con nuestros hábitos. Ya nos vemos. Conexión. Bienvenidos de vuelta a Conexión Vital, gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir interesados y responsables de su propia salud. Bienvenidos de vuelta. Hoy hemos estado hablando de un tema importantísimo y maravilloso, porque la salud de nuestras arterias es la salud de nuestro cuerpo y que tan saludables estén mis arterias implica indirectamente que tan envejecido o no envejecido está mi cuerpo y estoy yo. Y solamente mediante un correcto hábito de mantenimiento de mi salud vascular y arterial, yo puedo garantizar que tenga una gran longevidad, pero que esa longevidad también venga con lo que debería haber siempre, que es una correcta calidad de vida. Sea cual sea el trastorno vascular que estemos hablando. Ya hemos hablado de mucho, ¿cierto? Ya hemos hablado de los problemas vasculares periféricos, que son los que llamamos los problemas de circulación en los pies. Hemos hablado, por ejemplo, de la hipertensión arterial, de la aterosclerosis, del infarto agudo de miocardio. Si se dan cuenta, son muchas caras de una misma moneda o de un mismo dado en este caso, porque todo apunta a lo mismo, al daño que le hacemos a nuestras arterias y nuestras venas con una serie de hábitos que día a día tenemos y que por no tenerlos en nuestra conciencia, no ser responsables de ellos, pues sufrimos con frecuencia de ignorancia de estos tipos de trastornos y disfunciones que nos llevan a la enfermedad. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Javier Rodríguez, que nos acompaña en los Parques de la Salud de Manizales y de Dos Quebradas, en múltiples ambientes, especialmente en el trabajo con el plasma rico en plaquetas, que tiene que ver mucho también con toda la parte vascular y esta formación de plaquetas a nivel sanguíneo para poder garantizar un correcto renovamiento pues, de algunas estructuras cartilaginosas, ligamentarias u óseas. Y en esta oportunidad, doctor Javier, pues agradecerte que estés acá y quiero que iniciemos hablando de qué hábitos son estos que generalmente nos llevan a trastornos vasculares. Gracias, doctor Juan, por compartir aquí con nosotros. Y sí, es un tema muy apasionante y desde luego, pues todo como lo dijiste ahora, son los hábitos de vida. Entonces, todo lo que esas patologías implican es lo que está entrando por nuestra boca. O sea, comemos demasiado azúcar, los azúcares van a dañar finalmente las paredes internas, el endotelio, esa capa íntima de las arterias las van a empezar a dañar. Las grasas no saludables, ojo bien lo que estoy diciendo, grasas no saludables, no todas las grasas, digamos las grasas no saludables también van a tener una alteración sobre todas estas venas, sobre todas las arterias. El sedentarismo, la persona que está sin hacer ejercicio, quieta, esa persona, pues lógicamente sus arterias no se van a desplazar bien, sus venas, sus válvulas se van a empezar a atrofiar porque no está haciendo un adecuado ejercicio. El consumo de hidratantes, de agua, debe consumir muy buen agua porque pues, un gran porcentaje de lo que pasa por esos tubos, por esas arterias, por esas venas es sangre y el mayor porcentaje es plasma. ¿Y el plasma qué es? Es finalmente agua. Entonces, las personas de edad se les olvida tomar agua, se les olvida hidratarse. Entonces, son las personas que más están sufriendo. Ahora, otro factor que nos atañe es las deficiencias de muchas vitaminas, específicamente la vitamina C, que daña la capa interna o la íntima, especialmente las arterias. Hay una teoría que habla que los trombos finalmente no son grasas, sino una alteración por una deficiencia de vitamina C. Entonces, la grasa va y se deposita
en esa pérdida de continuidad que tiene esa capita interna de la arteria, y ahí se va depositando la grasa y es la que finalmente forma la ateroma o el trombito que se desplaza de ahí. Falta de muchos oligoelementos, el magnesio, el potasio, el sodio, también hacen mucha parte de la estructura de esa manguerita, de ese tubito que llamamos arteria, que llamamos vena. Entonces esto es como lo más relevante en cuanto a qué puede producir el daño. Y me parece muy interesante esto porque si se dan cuenta, la mayoría de esas cosas son cosas que hacemos en nuestro día a día, y eso implica que estos trastornos vasculares no pueden ser de repente, como les decía en el corte anterior. Esto se va acumulando día a día, mientras yo como más azúcares simples fuera de una dieta balanceada, porque tampoco hay que estigmatizarlos totalmente, ¿sí? Si uno comiera esto, pero pues hago ejercicio, lo hago en medio de una dieta balanceada, no corresponde ni a un 5% de mi alimentación. Por más que yo coma eso, mi cuerpo tiene las herramientas para repararse, porque eso es la otra cosa que quiero que les quede clara, que es que por yo tener hipertensión o por yo ya tener la aterosclerosis, que son estas arterias que están ya duras, que están llenas de grasita también, no significa que me tenga que quedar con eso toda la vida o que la única solución es el medicamento, que en muchos de los casos se requiere, pero que no tiene que ser la solución última, porque nuestro cuerpo se está reparando todo el tiempo, y si yo le doy lo que necesita, lo que decía el doctor Javier, yo le puedo dar el aceite de canola o el de palma o la margarina, y pues obviamente mis arterias se van a poner duras y va a ser difícil para ellas poder hacer el movimiento de la sangre de forma adecuada. Pero si yo le doy en contraparte las grasas saturadas, por ejemplo, de la mantequilla ghee o del aguacate, o las grasas poliinsaturadas de los omega 3 y 6, que por ejemplo los podemos encontrar en los salmones, en las aceitunas, pero también algunos aceites funcionales y saludables, como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, el aceite de chía, el aceite de linaza, el aceite de sacha inchi, que es fenomenal para todos esos trastornos vasculares. Entonces no significa que porque yo ya tenga esto voy a quedar con esto para toda la vida y que no voy a poder salir de ahí. Además hay otra serie de hábitos que nos pueden llevar a estas situaciones y que a veces los dejamos pues como por entredicho y no les damos la importancia que tienen. Uno muy importante, especialmente los hombres, son los ronquidos nocturnos. Cuando tenemos estos ronquidos, cuando roncamos mientras estamos durmiendo, lo que nos ocurre inmediatamente es que generamos vasoconstricción. Hay dos movimientos normales. Ya les dije que la arteria tiene unos musculitos. Entonces, lo que hace el músculo generalmente, ¿qué es? O se contrae o se relaja. Cuando el músculo de la arteria se contrae, yo hago vasodilatación. Y si se cierra la arteria, aumenta la presión arterial. Pero si se relaja el músculo, hago vasodilatación. Y en ese momento, como se amplía el tamaño, la presión va a disminuir. Cuando yo tengo esa capa muscular pues bien manejada, pues ella se mueve de acuerdo a las necesidades que tenga el cuerpo. Pero si yo estoy, por ejemplo, roncando en la noche o, ¿por qué no?, respirando por la boca, sea haciendo ejercicio o sea en el momento normal, inmediatamente cambia el balance con el dióxido de carbono y este dióxido de carbono hace que estos músculos se contraigan. Y cuando se contraen, se pierde hasta el 50% del calibre. Es decir, un vasito que estaba así fácilmente pasa a estar mucho más pequeño y aumenta la presión arterial. Por eso, una de las primeras cosas que hay que hacer en los momentos que estamos manejando niveles de presión arterial elevado es taparnos la boca en la noche y garantizar que durante el día la respiración sea completamente nasal. Por otra parte, el movimiento de los músculos, especialmente con las venas, juega un papel importante. Y por eso, cosas como la actividad física, pero sobre todo el ejercicio y el ejercicio de tipo muscular, es fundamental para que todas estas capacidades vasculares se puedan dar de la forma más adecuada. Entonces, claro que siempre hay algo que hacer. Así yo ya tenga una enfermedad vascular constituida, nosotros tenemos unas herramientas que podemos utilizar. Tenemos herramientas terapéuticas, herramientas de hábitos que en el próximo corte vamos a ampliar un poquitico más, pero yo quiero, doctor Javier, que contemos un poco la importancia que tienen las sustancias quelantes en en este cuidado de la salud vascular, y además ya sabemos de las deficiencias
en unos oligoelementos importantísimos que mencionó el doctor Javier, como el magnesio, como el potasio, como el sodio. Entonces, y bueno, hemos estado leyendo el doctor Javier y yo un libro fenomenal que les recomendamos, que se llama ¿Es la microbiota idiota?, en la cual nos hablan de la importancia que tienen las bacterias y qué importancia, ¿cierto? Es un tema súper apasionante y dice la autora del libro que una vez con su oftalmólogo le decía que si la presión intraocular, que si le preguntaba a los pacientes que si se habían revisado, lo voy a decir textual, la caca, o sea, las bacterias que hay en las deposiciones, y él se reía y le parecía como extraño. Pues no es de extrañarse también. Todos estos microorganismos, toda esta microbiota que manejamos, tienen que ver con la formación de muchas sustancias que hacen que se dilate mejor la arteria, se dilate y trabaje mucho mejor las válvulas de las venas. Entonces, vuelvo y repito, me parece demasiado importante el estilo de vida. Otro factor grande que hace que se presenten estas patologías de la circulación son el estrés, porque produce una liberación de cortisol impresionante y el cortisol ataca directamente esa zona muscular de la arteria y afecta las válvulas de las venas. Y el no dormir bien, ojo, el sueño reparador. Eso está comprobado, que las personas que duermen mal tienen hipertensión, tienen insuficiencias venosas y tienden esa tendencia a sufrir de problemas vasculares. Entonces, el tema que estaba diciendo el doctor que de la microbiota es increíble cómo esos microorganismos dentro de un intestino tienen que ver, hacen un favorecimiento increíble para el sistema circulatorio también. Y definitivamente esta microbiota es clave y tenemos múltiples herramientas también para manejarla a ella. Y por eso los invito a que vean el programa que aparece en nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, donde hablamos de microbiota hace un par de semanas nomás junto con el doctor Javier Rodríguez, y hablamos de un montón de herramientas terapéuticas que es lo interesante, es lo que hacemos para la microbiota también sirve para la parte vascular y también sirve para el cerebro y también sirve para la parte metabólica. Todo es una misma cosa y con los mismos hábitos nos reparamos de todas las situaciones. Los invito a que sigas muy conectado a Conexión Vital, porque ya volvemos con recomendaciones prácticas. ¿Qué hacer? Unos punticos fundamentales para que mejoremos la salud de nuestras arterias y nuestra salud en general. Ya nos vemos. Conexión. Bienvenidos de vuelta a Conexión Vital. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo la importancia de seguirnos en nuestras redes sociales, @Dr. Rojas, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube, donde pueden ver este programa, porque lápiz y papel, necesitamos quedarnos con esta información, y si no te queda clara, podemos ir a estas redes donde vas a encontrar este programa nuevamente y podemos continuar aprendiendo y tomando notas, como en clase. Hoy hemos venido hablando de enfermedades vasculares en general. Más que enfermedades vasculares, estamos hablando de arterias y venas. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se comporta normalmente una arteria y una vena? Para entender cómo se comporta una vez tenemos algunos problemas con ellas. Los problemas más frecuentes, ¿cuáles son? Una serie de incapacidades para hacer los movimientos de vasodilatación, que es cuando mi arteria se expande, y vasocontracción, que es cuando mis arterias se contraen, como dice el nombre, o se cierran, que son importantísimos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, les doy ejemplos. Si yo me doy un golpe, me golpeo, ¿qué tiene que pasar en ese momento? Se tienen que liberar alrededor del golpe una serie de sustancias que la mayoría provienen de ácidos grasos, como las prostaglandinas o los eicosanoides, que lo que generan allí es una información hacia las arterias. ¿Y qué le dice a las arterias? Arterias, dilátense, crezcan. ¿Para qué? Para que llegue más sangre. Por esa razón, cuando nos golpeamos, inmediatamente, ¿qué pasa? Que esta zona se me va a poner roja y se va a poner caliente.
¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de sangre que llega a esa zona para que con esa cantidad de sangre que llega, lleguen todos nuestros obreros del cuerpo, lleguen las sustancias que van a ir a reparar esa zona de inflamación y de daño que hemos generado, de injuria, que es el término médico, que hemos generado en esta zona, y por eso necesitamos que se vasodilate. Pero, por ejemplo, si yo tengo una zona en la cual ya tengo un exceso de sangre, pues lo que tiene que pasar en algún punto es que llegue una sustancia y le diga a la arteria, oiga, no se dilate más porque ya tengo mucha sangre. ¿Qué necesita usted? Que se contraiga, que se cierre, para que ya no llegue la sangre, o que en algunos casos, por ejemplo, en ausencia de la irrigación necesaria para ese tejido, pues cerremos, pero lo justo para que aumente la presión, pero no sea excesivo. El problema en todo en el cuerpo es cuando perdemos el balance. Y por ejemplo, yo ya tengo mis arterias duras y por eso la sangre va a una misma presión y va muy dura. Y aquí aparece otro trastorno del cual no les he hablado, que son las dilataciones en las arterias, o lo que llamamos una coartación, que generalmente es de la aorta, que son básicamente una serie de dilataciones que se hace porque hay mucha presión. Entonces ¿han visto una manguera vieja de pronto en la casa o en la finca? ¿Qué le pasa a una manguera vieja? Pierde como la parte del caucho y se le forman como unas bolsitas, unas bolitas. Eso es lo que se llama una dilatación arterial, y lo que pasa aquí en este caso es que el musculito se pierde porque ha llegado mucho tiempo presión que va dañando el músculo y hace que salgan como unas bolsitas. ¿Y eso por qué es grave? Porque en algunos casos eso se puede reventar y generar una hemorragia. Y si es en la aorta, que es uno de los vasos principales de nuestro cuerpo donde más fluye sangre, pues tendremos una situación prácticamente fatal. Adicionalmente, estos problemas de hipertensión arterial pueden generar trastornos a nivel cerebral por las mismas situaciones, porque allí tenemos unas arterias diminutas, y estas arterias diminutas llegando a tanta presión todo el tiempo, o por ejemplo en los ojos, llegando a tanta presión, siendo tan chiquiticas, pues no logran soportar, ese músculo no es lo suficientemente fuerte y se pierde. En fin, múltiples causas, y nos podríamos quedar acá varios programas hablando de cómo todos estos hábitos de los cuales ya les hablé y hablamos con el doctor Javier Rodríguez nos van llevando a dañar nuestra vasculatura. Pero ¿cómo solucionarla? Tal vez la primera recomendación que yo les puedo dar es movámonos. El ser humano está hecho para el movimiento, está hecho para la actividad física y el ejercicio, especialmente el ejercicio de tipo muscular, que lo que hace es que si yo tengo mi arteria acá, tengo el músculo acá, cuando yo contraigo el músculo, cuando yo lo contraigo, lo que hago es que ese vasito empiece a tener también movimiento y que pueda volver a esos movimientos de vasodilatación y de vasocontracción, generando un mejor flujo. ¿Cuál ejercicio? Cualquiera de los 4 que tenemos que hacer. Aeróbico, o sea, trotar, piscina, bicicleta. Anaeróbico, que es el músculo. De flexibilidad y de coordinación. Por alguno de los 4 puedes empezar, por el que disfrutes hacer, pero hay que hacer ejercicio, y que en la medida en la que se logre hacer progresión, lo hagamos a través del ejercicio muscular. ¿Cuánto tiempo? Puede empezar con 2 minutos, puede empezar con 5 minutos, pero hay que empezar. No porque yo no haga ejercicio, entonces tengo que irme a hacer 1 hora de gimnasio 5 días a la semana para empezar, porque al mes y medio estoy cansado y no vuelvo. Hay que empezar de a pocos para que sea un hábito, y no hay que ir a ninguna parte. Se puede hacer ejercicio al lado del comedor de la casa, se puede hacer ejercicio al lado de la cama. O sea, realmente no hay excusas para el ejercicio, y es clave para mejorar este proceso de las arterias y de las venas. En segunda instancia, el manejo del estrés. El manejo del estrés es clave precisamente por este proceso que les acabo de hablar de contracción muscular. Cuando nos estresamos, inmediatamente aparece el músculo que se contrae, duelen incluso los músculos en muchos casos, uno se siente como apretado, y eso genera que el músculo me apriete la arteria y que se pierda el riego, y por eso aumenta la presión arterial, por ejemplo, en muchos de los casos. Tercero, hay algunos suplementos que considero que son muy importantes que tengamos en cuenta y que consumamos en el día a día, sobre todo porque estos oligoelementos como el magnesio y el potasio vienen generalmente de las frutas y las verduras, que consumimos en muy poca cantidad, especialmente las verduras crudas y las verduras verdes las consumimos muy poco, pero ya
por muchos años hemos venido con la agricultura capitalista de sacar cultivos rápido y que den plata, pues hemos acabado con los cultivos de forma apropiada y hoy en día tenemos 70% menos de magnesio y 70% menos de potasio que hace 20 años. Es decir, así yo me coma un kale, un brócoli, una lechuga y un pepino, no voy a obtener de ahí la suficiente cantidad de magnesio para poder cumplir con mis mínimos requerimientos diarios. Entonces hay algunos suplementos, sea por vía venosa, por sueroterapia o por vía oral, que nos puede garantizar mejoría. Con el magnesio, tal vez lo más importante serán el citrato de magnesio y el cloruro de magnesio, tomado todos los días. Generalmente, dependiendo de la dosificación, se toma 2 veces al día. Y tenemos el potasio, que es clave para estos movimientos de contracción y dilatación de las arterias. De todos los potasios que encontramos en el mercado, el que mayor afinidad tiene a los vasitos sanguíneos es el citrato de potasio. Entonces, cloruro de magnesio, citrato de magnesio y citrato de potasio son fundamentales para poder garantizar que esta vasculatura tenga los movimientos necesarios. Siguiente, debemos hablar ya hablamos de abandonar los ácidos grasos que no funcionan, pero tenemos que incluir ácidos grasos que sirvan, que nos nutran. Y aquí el más importante, el que más estudios científicos tienen en las revistas más importantes, es el aceite de oliva, que debe ser extra virgen. Revisen siempre que sea extra virgen, es muy importante, porque de verdad que nos venden una cantidad de basura haciéndonos creer que es saludable con esos aceites de oliva puro o virgen, que realmente son refinados, son la misma cosa pero con otra etiqueta. Debemos eliminar esas margarinas y esos aceites vegetales, sobre todo porque no solo dejan grasas acumuladas en el cuerpo, sino que además endurecen mucho más las arterias. Y los otros en contraparte hacen que haya un mayor flujo. Y hoy en día, en medio de estos procesos de alimentación que necesitan suplir lo necesario, debemos hablar de los suplementos de omega 3. Los suplementos de EPA y de HA, que son los tipos de omega 3 que debemos balancear. Hay diferentes cosas, hay omega 3, omega 6, omega 9, omega 11 y otros tipos de omegas. ¿Qué significa eso de omega? Es simplemente que en el ácido graso que en la tercera cadenita tenga un doble enlace es omega 3. Y ahí tenemos que hablar del omega que viene, por ejemplo, en el salmón, en algunos pescados, especialmente aguas frías o pescados pequeños. Tenemos que hablar de aceitunas, del aceite de oliva. Pero el omega 6 también es importantísimo, porque el omega 6 aparece en todos los componentes asociados a la inflamación y por ende a la reparación. Ya les dije, la inflamación no es un problema. El problema es la inflamación sostenida durante mucho tiempo, porque si yo me golpeo necesito inflamarme. Y ahí aparece en el omega 6. Pero ¿qué pasa? Que tiene que ser un balance. Yo debería, en un mundo ideal que no se cumple, debería tener por cada molécula de omega 3, una de omega 6. Pero pues en un aceite vegetal normal, como el aceite de canola, por cada partícula de omega 3 tenemos entre 40 y 60 de omega 6. El aceite de oliva y el aceite de linaza son muy buenos porque tienen entre 1 por cada 4 o 1 por cada 8, que es lo que aceptamos hoy en día como adecuado, pero siempre es posible tomar un suplemento de omega 3, ojalá a dosis elevadas. Yo sé que muchos normalmente tomamos 600 miligramos, 800, pero yo pienso que hay que subir mucho más. Yo pienso que hay que, sin miedo, irnos a los 2 gramos, a los 3 gramos de omega 3, que garantice un correcto funcionamiento de estas arterias y per se que mejore la inflamación con todos estos procesos. Y aquí quiero empezar a hablar de algunos otros componentes, como por ejemplo el ajo añejado. El ajo añejado ha tenido un boom últimamente. Cada vez se estudia más sobre el valor terapéutico que tiene el ajo en todos estos procesos de fallos de nuestras vasculaturas para poder funcionar de forma adecuada. Y especialmente el ajo añejado, que tiene todo un proceso especial que espero que puedan investigar y que seguramente próximamente, tanto en Conexión Vital como en nuestras redes sociales, tendremos un poco más de información sobre esto. Pues estos suplementos han tenido claramente en los estudios científicos como mejora el movimiento de la vasculatura, mejora los niveles de presión arterial, especialmente tomado en ayunas. Si no está el ajo añejado, pues podemos empezar por un ajo, que siempre se le puede agregar un poco de perejil y que este ajo con perejil pueda bajar su componente tan caliente, con un poquitico de limón se toma en ayunas.
¿Significa esto que entonces me dejo de tomar el losartán, como le dice una paciente mía, a la cual le mando un saludo muy grande, o el losartán? No, pues no hay que dejarlo de tomar. Pero en la medida en la que yo haga todas estas cosas, puedo definir qué hacer con ese medicamento. Antes que cualquier cosa, porque el medicamento ahí me está salvando la vida. Si yo tengo una presión arterial elevada, necesito tomar antihipertensivo, porque ya les dije todas las secuelas que puede generar eso. Hay otros suplementos que podríamos, otras plantas medicinales, como por ejemplo el jengibre, que siempre nos mencionaron que el jengibre tenía ahí un problema porque subía la presión arterial, pero lo que nos dice desde hace muchísimos años la ciencia, el veneno depende de la dosis. Un mismo componente que está puesto en muy poca dosis puede ser medicinal y saludable, y a altas dosis puede ser un veneno. Con el jengibre pasa lo mismo. Realmente los venenos ahí es todo lo que les mencioné antes, los azúcares, los ácidos grasos que no funcionan, los ultraprocesados, una mala microbiota. Pero pequeñas cantidades de jengibre, especialmente en ayunas, tomado en alguna aromática, puede garantizar también que el funcionamiento de estas arterias vaya mejor. Una aromática sencilla, por ejemplo, la aromática de cúrcuma con pimienta negra y canela, que tiene una gran capacidad antioxidante, es decir, que ya los daños que se han hecho se reparen, pero además de estos daños que ya están presentes, lo que empiezan a generar es un proceso de desinflamación, de disminuir la inflamación y de mejorar la motilidad, o sea, el movimiento de las arterias, garantizando que haya un mejor funcionamiento y un mejor riego sanguíneo en todo nuestro cuerpo. El siguiente componente del cual les quiero hablar es del orégano. El orégano, por su formación en butiratos a nivel de la microbiota intestinal, juega un papel importantísimo en la salud de la musculatura, dándole alimentico, literalmente dándole comida para que funcione adecuadamente. El doctor Javier habló de uno muy importante, el agua. El agua es un medicamento. Agua de buena calidad, ojalá sea agua filtrada, agua que tenga minerales allí incluidos, sean sales de rehidratación oral, o sean sales de Schussler, o sea el agua marina, por ejemplo, que pueden comprar agua con sal marina y le pueden hacer, por ejemplo, sacar una copa pequeña y echárselo a medio litro con agua. Y no les va a saber a la sal, no les va a saber a mayor cosa, pero allí están los minerales que necesitamos para poder funcionar. ¿Cuánta agua? Pues en realidad, entre más van pasando los años, más requerimientos de agua solemos tener, porque vamos perdiendo agua. Cuando nacemos, siendo niños, tenemos un 85% del cuerpo hecho de agua. Básicamente somos agua, somos pura agua. Y van pasando los años y vamos perdiendo. Generalmente los hombres tenemos un 60% de agua a una edad entre 30 y 40 años, y las mujeres tienen un poco menos, porque las mujeres tienen más grasa. Y las mujeres tienen más o menos un 50% de grasa. Pero una persona anciana, digamos 75 años, tendrá el 40%, 45% de agua. Por eso se convierte en clave que tomamos buena agua. ¿Cuánta? Hay una medida sencilla que puedes hacer en casa. El peso dividido 7. Si peso 70 kilos, entonces tengo que tomar 10 vasos con agua. Si peso 90, pues tendré que tomar como 12 vasitos con agua más o menos, un poquitico más, 12, 13. Depende del peso, ¿listo? Y recuerden que igualmente las frutas y las verduras crudas tienen agua. Entonces uno puede hacer balances ahí, también las aromáticas. Quiero hablar de otro medicamento que viene en forma de té, que es, en este caso, el té matcha. El té matcha, que es un tipo de té verde, se ha hecho en agua, se ha hecho en leches vegetales como la leche de coco, la leche de almendras, garantiza una propiedad antioxidante importantísima en nuestro cuerpo, generando así una mejoría en los procesos vasculares de la misma forma en que lo hacía anteriormente, como les mencioné, la cúrcuma. El vinagre de sidra de manzana y alcachofa es importante porque genera una mayor capacidad de manejar la insulina. Les recuerdo que la insulina es una hormona que sale del páncreas en respuesta al consumo de casi cualquier alimento, exceptuando las grasas, y que saliendo de nuestro cuerpo genera una utilización de esos azúcares y de esas grasas y de esas proteínas para formar energía o para formar depósito. La mayoría de esos depósitos, todos los depósitos se forman en triglicéridos. Y esos triglicéridos pues serán los que nos formen hígado graso, músculos grasos, pero también arterias grasas. Entonces, controlar la insulina, restando los azúcares, pero además con el vinagre de manzana es fundamental. Y por último, mantener el sistema parasimpático arriba. Controlemos el estrés, oración,
meditación, relajación, cantar una canción que me guste, abrazar a una persona. Manejemos todos estos niveles y a través de nuestra respiración, haciéndola siempre por la nariz y que nuestra exhalación sea más larga. Nos podríamos quedar acá. Hay múltiples recomendaciones, pero hablamos de unas 12, 15 recomendaciones. Por lo menos que a partir de hoy, tú en casa empieces con una. Con una. La vida y tu salud lo va a agradecer por siempre, porque la salud es responsabilidad de cada uno. Es el proceso mediante el cual día a día conseguimos nuestra mejor forma de ver el bienestar, tanto físico, mental, emocional y espiritual. Y solo mediante estos punticos sobre el pasito a pasito, que eso sí no va a ser de repente, vamos a poder conseguir los mejores resultados. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, mis redes sociales @drjuanmunera, para que sigamos en contacto, nos sigamos educando y consigamos cada vez alejarnos de la enfermedad y estar más en paz, más tranquilos y más felices. Nos vemos en una próxima oportunidad en Conexión Vital. Gracias por estar con nosotros. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en